Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Muñiz Montero y este es el Seminario de Políticas Empresariales y Alta Dirección, dirigido por el doctor Jaime Calderón Cabrera. La actividad es la actividad 3, el ensayo y video. Y bueno, pues yo les saludo desde Puebla, México, en agosto de 2024. Y bueno, para iniciar voy a compartir pantalla de la presentación que vamos a estar observando durante esta ponencia en línea. Me parece que ya se puede ver. Y bueno, pues voy a iniciar comentando que a partir de las dos lecturas que estuvimos viendo, bueno, pues yo consideré que había varios aspectos con los cuales no me sentía muy de acuerdo. Desde mi punto de vista, en el inicio, cuando el Talcán, pues hubo una situación de intercambio ventajosa para Estados Unidos y Canadá en contra de México, que colocó a México en una situación de crisis económica. Y si bien, pues muchos analistas neoclásicos, desde el punto de vista de la economía neoliberal neoclásica, consideran que este intercambio es positivo para México, yo tengo mis dudas. Si bien el comercio internacional es básico para el desarrollo, para el crecimiento económico y el desarrollo económico de los países, considero que después del Bretton Woods, Estados Unidos se ha manejado siempre desde una política ventajosa en contra de muchas naciones. De tal forma que hoy en día que el dólar ya no es la principal divisa para la mitad o un poquito más de la mitad de la población mundial, sino que hoy en día hay otras opciones de comercio y de intercambio a través de otras formas de cambio donde se aceptan otras monedas, otras divisas, pues yo tengo mis dudas de la veracidad de estas lecturas. Además, bueno, pues yo considero que el TMEP, pues si bien se mantiene en esta línea tradicional de intercambio entre Estados Unidos como el principal socio comercial de México, pues no tiene por qué ser el único camino. Entonces yo tengo mis dudas, yo soy partidaria más de un mundo multipolar. No estoy a favor de Estados Unidos como única potencia mundial, ni tampoco de sus formas para realizar el comercio internacional. Tampoco estoy de acuerdo con la forma en que se ha establecido como moneda principal en el mundo, como la divisa principal, el dólar, e incluso la lengua inglesa como la forma de intercambio mundial, como el lenguaje mundial para el comercio. Entonces, bueno, pues cuando tuve la oportunidad de leer a estos autores, pues sí como que se generaron dudas en mí con las cuales no estaba de acuerdo. Pero bueno, pues el objetivo es hablar de estos temas, no tanto de hacer un análisis o una crítica, sino simple y sencillamente un ensayo sobre de estas lecturas. Y bueno, pues en esta ponencia voy a explorar la evolución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Talcán, en estos 26 años que lleva vigente con respecto al establecimiento del TEPMEC. Yo considero que bueno, pues estos 26 años han implicado una serie de cambios históricos que se han presentado y proyectado ahora con el TECMEC. Las preguntas que guiaron este video son: ¿cuáles son las principales diferencias entre el Talcán y el TECMEC? ¿Qué oportunidades específicas ofrece el TECMEC para el comercio de México? ¿Y cómo ha cambiado la percepción del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá desde la implementación del TECMEC? Bueno, la lectura que se realizó para este ensayo es la del Talcán al TECMEC, una oportunidad para el comercio de México, cosa que no estoy de acuerdo, vuelvo a repetir, muchos aspectos de la lectura no me gustaron, de Gómez, de 2020. Y bueno, con la pregunta uno, ¿cuáles son las principales diferencias entre el Talcán y el TECMEC? Vamos a ver aspectos y una comparativa entre Talcán y TECMEC. El primer aspecto, normas laborales y ambientales eran menos estrictas cuando el Talcán, hoy con el TECMEC se espera disposiciones más estrictas. Reglas de origen, pues eran menos rigurosas para los productos, por ejemplo, automotrices. Aquí en Puebla, pues tenemos varias empresas automotrices de gran importancia, principalmente Volkswagen y Audi, estos consorcios. Y bueno, pues en su momento había reglas menos rigurosas, hoy en día son más rigurosas. Propiedad intelectual, bueno, pues en el Talcán es protección básica, mientras que el TENETMEC se amplía la protección respecto a la propiedad intelectual. Respecto al comercio digital,
No incluye capítulos específicos porque pues en ese momento casi no había o no había comercio digital, pero vuelvo a repetir, hoy en día con el cambio de contexto, el cambio histórico, pues en el TECMEC sí se incluyen capítulos específicamente sobre el tema del comercio digital, mecanismos de resolución de disputas, bueno, pues en ese momento con el Talcan eran básicos, ahora, bueno, pues están actualizados y fortalecidos. Y respecto a los accesos a mercados, pues sin cambios significativos en el Talcam, pero hoy en día se supone que habrá mejoras en el acceso al mercado en sectores como la agricultura y los productos lácteos. Y bueno, pues estas diferencias reflejan pues que ha habido cambios en términos del TECMEC y la forma en que se han llevado a cabo estas negociaciones. La pregunta 2, ¿qué oportunidades específicas ofrece el TECMEC para el comercio de México? Bueno, pues en cuanto a oportunidades, acceso preferencial a mercados, donde México mantiene acceso preferencial a ciertos mercados de Estados Unidos y de Canadá con supuestas condiciones favorables. En cuanto a la inversión extranjera directa, bueno, pues establece un marco más claro y seguro para atraer más inversión extranjera al país y directa. Y en cuanto al fortalecimiento de cadenas de suministros, pues se fomenta la integración de cadenas de suministros en América del Norte con nuevas reglas de origen más estrictas. Respecto al comercio digital, pues igual, como ya lo había comentado, pues incluye muchas disposiciones respecto a cómo se va a llevar a cabo el comercio digital. También en cuanto a los pagos respecto a productos que se van a traer al país. O sea, todo el tema de importaciones y de exportaciones va a estar muy bien, digamos que dirigido respecto a estas nuevas disposiciones respecto al comercio digital. Y esto es interesante porque cada vez que se hace una compra internacional, pues se paga a través de bancos estadounidenses con moneda estadounidense, con monedas dólares. Y esto implica una ganancia para estos bancos. Por eso es que la mitad del bloque mundial pues prefiere ya hacer intercambios saltándose las disposiciones de los bancos norteamericanos y la moneda norteamericana, pues para así librar estos costes que terminan siendo beneficiarios solamente para Estados Unidos. Y bueno, con respecto a las oportunidades, también vemos la mejora en normas laborales y ambientales. Espero que sí, yo no lo creo, francamente, para mí desde los modelos de producción estadounidenses y neoliberales, hoy en día el medio ambiente no es importante, el fin justifica los medios y lo importante aquí es seguir produciendo para vender chatarra con una obsolescencia programada tremenda. Entonces, pues estas disposiciones sobre derechos laborales y protección al medio ambiente se supone que mejoran las condiciones del trabajo y la competitividad global. Pero vuelvo a repetir, yo no estoy de acuerdo con esto que dice el autor. Innovación y desarrollo tecnológico, bueno, pues se fortalece la protección de propiedad intelectual, un tema que siempre le ha interesado a Estados Unidos para defender sus supuestas creaciones, ¿no? Y para defender sus ventajas competitivas frente al resto del mundo. Oportunidades en sectores específicos como el automotriz, el aeroespacial, las tecnologías de la información, etcétera, que tienen que ver pues muchísimo con producción regional, inversión e innovación. Bueno, pues se supone que también están siendo tema a tratar en el TECMEC. Estas oportunidades pueden contribuir al crecimiento económico de México. Bueno, pues se supone ya una mayor inclusión en las cadenas globales de valor, mejorando así la competitividad del país en el comercio internacional. Bueno, ciertamente yo les comento a mis estudiantes, cuando en México baja el precio del dólar es porque hay más dólares en circulación, porque ha habido más comercio, pues y se ha pagado más en dólares. Y cuando el precio del dólar pues tiene fluctuaciones, estos pues derivan de la entrada o salida de dólares en el país a partir del comercio internacional y de otras formas en las que ingresan las divisas. Pero yo considero que pensar que estas nuevas disposiciones realmente mejoran nuestra presencia frente a Estados Unidos, pues lo pongo entre comillas, ¿no? Siempre la situación de México va a ser servil ante el país del norte. ¿Cómo ha cambiado la percepción del comercio entre México y Estados Unidos y Canadá desde la implementación del TECMEC? Bueno, pues estos cambios de la percepción respecto a este tema, mayor optimismo sobre el comercio regional, por un lado, enfoque en la colaboración, reconocimiento de beneficios mutuos, preocupación sobre la sostenibilidad y desafíos y críticas persistentes. Entonces observamos
que como yo, ¿no? Sigue habiendo críticas y preocupaciones sobre este intercambio del TECMEC, por lo que se generan estos debates. Por eso es que yo me centro del lado de los que no están a favor de Estados Unidos como principal socio y único socio comercial y más bien que genera la dependencia, muy en términos de Rui Mauro Marini. Si en los años 70 él ya explicaba estos conceptos de dependencia económica, entonces, desde mi punto de vista, yo sigo criticando esta situación. Sí, yo creo que también es mucho del discurso político de la actual administración, del actual, actual lenguaje, incluso que se maneja en presidencia, el hecho de no permitir el abuso por parte de los países del norte. Entonces, eso de que hay mucho optimismo y enfoque en la colaboración, pues depende de dónde, ¿no? Y depende de qué tipo de enfoque económico se esté dando a este tipo de negociación. Desde mi punto de vista son los neoclásicos, los neoliberales, los que siguen de acuerdo con este intercambio tal cual, pero yo soy del grupo de los que siguen con lupa y observando esta relación Estados Unidos y México y que soy muy crítica hacia ella. La percepción del comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, pues sí ha cambiado hacia un enfoque más colaborativo, según el autor, y optimista. Yo vuelvo a repetir, con el autor no estoy de acuerdo. Que se enfrentan desafíos y críticas, pues sí, yo por eso aquí estoy sentada criticando. Y ahora vamos con la lectura 4 hacia un nuevo modelo de comercio regional con oportunidades para México, TECMEC, de Armijo, 2020. Él está hablando muchísimo de los tiempos de la pandemia, obviamente son escritos, son artículos que se publican en 2020 y con este enfoque de esta situación que se estaba viviendo en ese momento, pues dan a conocer sus opiniones. Y bueno, pues en este documento, vuelvo a repetir, pues estamos en el contexto del COVID-19 y bueno, pues considera el autor que en esta situación de COVID mundial, de pandemia mundial, pues se van a dar ciertas circunstancias hacia el comercio internacional. Y bueno, las preguntas que guían este video son: ¿cuáles son las principales oportunidades que el TECMEC ofrece a México en el contexto del COVID-19? ¿Cómo ha variado las medidas de contención en diferentes países durante la pandemia? ¿Y qué pronósticos económicos se mencionan en el documento respecto al impacto de la pandemia en el PIB global? Y bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales oportunidades que el TECMEC ofrece a México en el contexto actual? Vemos que las oportunidades son accesos preferenciales al mercado estadounidense. Sí, pues somos su principal socio comercial, sus esclavos principales pegados al país, repatriación de cadenas de suministros, fortalecimiento de la integración regional. Híjoles, bueno, desarrollo de la economía digital, sí estoy de acuerdo, pero pues también son cambios e innovación nuevas en el contexto que no se presentaban hace 26 años porque la tecnología no había llegado a ese momento y transformación industrial. Tiene que ser con los cambios y la innovación actual, vamos a ver y vamos a observar esos cambios. Estas oportunidades son cruciales para que México pueda adaptarse a las nuevas realidades de comercio internacional y aprovechar el contexto post pandemia. ¿Cómo fueron variando las medidas de contención en diferentes países durante la pandemia? Bueno, pues el autor nos dice que durante la pandemia las medidas de contención han variado significativamente entre diferentes países, reflejando distintos enfoques en la gestión de la crisis. Y vamos a ver que hay enfoques restrictivos, vis a vis menos estricto. Países como China que adoptaron pues enfoques altamente restrictivos, tiene que ser porque pues ahí se origina el problema de la pandemia y de menor duración con medidas severas de confinamiento y control de movimientos. En cambio, pues México sabemos que optó por una política pues más relajada en términos de la movilidad de mercancías y también de personas. Por otro lado, la duración y rigor de las medidas. Pues observamos la duración y el rigor de las medidas de contención que variaron según los países y los que impusieron estos países, impacto económico en cuanto a diferencias en las medidas de contención, que bueno, pues fueron importantes en las implicaciones económicas y la parálisis de las industrias y la interrupción de las cadenas globales de valor fueron efectos comunes. Y por otro lado, la adaptación a nuevas realidades, como que a medida que la pandemia evolucionó, los países ajustaron sus estrategias de contención para equilibrar la salud pública y la reactivación económica. Bueno, pues estos son los temas que trata el autor. Una siguiente pregunta: ¿qué pronósticos económicos se mencionan en el documento respecto al impacto de la pandemia
Y en el PIB global, bueno, pues uno de los pronósticos es la contracción del PIB global y se prevé una contracción del 5,2% en el PIB global para el resto del año y estimaciones de la OCDE que pronosticaban la caída de la actividad económica mundial entre el 6% y el 7,6% para el año siguiente. Y se estimaba que tomarían al menos 2 años para que la economía mundial recuperara los niveles de actividad previstos en el COVID-19. Y bueno, estos pronósticos reflejaban la gravedad de la crisis económica provocada por la pandemia y subrayan la necesidad de medidas efectivas para la recuperación económica a nivel global. Y bueno, como conclusión de estas dos lecturas, el TECMEC, según estos autores, ofrece importantes oportunidades para México en términos de acceso preferencial al mercado estadounidense, fortalecimiento de cadenas de suministros y desarrollo de la economía digital principalmente. Y las medidas de contención durante la pandemia, pues variaron de país a país, afectando a las economías. Y bueno, pues los pronósticos indicaban pues contracción del PIB global, que sabemos que sí se dio, una crisis mundial. Y bueno, pues yo en ese sentido, pues yo recuerdo a autoras como Naomi Klein con la doctrina del shock, que nos dice que cuando hay crisis mundiales, pues estas se convierten en ventajas y beneficios para ciertas clases en el poder, quienes utilizan el shock para establecer cambios económicos mundiales que benefician solamente estas capas poderosas. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo con los autores, las lecturas sí me parecieron interesantes, sí, pero a nivel de crítica. Pero en términos generales, yo soy muy cuidadosa cuando se trata de hablar de manera positiva de el comercio internacional. Considero que debemos de entender mucho de política internacional, debemos de considerar temas sociológicos para tratar de entender estas implicaciones antes de casarnos con algunas cuestiones como las que manejan estos autores que definitivamente pues son neoclásicos en su percepción económica y política. Y bueno, pues con esto yo quiero terminar. Tal vez pues sea un poquito triste que tenga este tipo de comentarios acerca de estos temas, pero definitivamente para mí pues es muy importante tener también una visión crítica de las cosas. Y bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo me despido. Muchas gracias.